mejores hijos. Gracias por tus bendiciones de esta semana, Señor. Ahora ayúdanos a enfocar en tu palabra, escuchar atentos con corazones y ojos y oídos abiertos. Lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Pues este es el número 10 de la serie de mensajes sobre los elegidos para cambiar el mundo. Y este es el último. Y hoy vamos a tocar los últimos tres. En esta serie de mensajes hemos dicho en cada uno de los 10 mensajes que el enfoque de esta serie de mensajes es gente ordinaria utilizada de maneras extraordinarias. Y repito cada vez, Dios quiere usar gente como tú y yo para cambiar el mundo. Amén. Hoy es el último de los 10 mensajes y creo que hemos aprendido que los primeros discípulos eran todos muy diferentes, dotados de dones, personalidades, defectos, fortalezas diferentes. Y sin embargo, Dios los usó a todos. Y hay esperanza para ti y para mí, porque nosotros somos gente igual, que todas las personas aquí presentes recibamos ánimo para seguir sirviendo al Señor y siendo obedientes en el lugar donde Él nos ha puesto. Y pues que Dios nos use para cambiar el mundo un corazón a la vez. No grandes campañas, y no vamos a cambiar toda España de la noche a la mañana, pero sí podemos ver al Señor cambiar un corazón a la vez, como hizo el Señor con Juan Pablo. Damos gracias al Señor por eso. Bueno, vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Y para refrescar la memoria, el primer mensaje fue Andrés, el que trae a otros a Cristo, Pedro, inconsistentemente inconsistente, Jacobo, el hijo de trueno, Juan, el amado, Tomás, el incrédulo, o el valiente, como quieres verlo, Judas, el traidor. Como ya sabemos que nadie llama a sus hijos Judas hoy día, ¿verdad? Felipe, cuando sabes que no sabes qué haces, pues llévalos a Cristo. Y Nataniel, la integridad. La semana pasada, Mateo, el publicano. Pues es muy interesante porque recibí comentarios después de que había mucho que no sabían de los publicanos en el tiempo de Jesús. Fue muy interesante. Hoy nos toca los últimos 3. Las luces menores, podemos llamarlos. Las luces menores, hemos visto los grandes apóstoles hasta aquí, pero luego tenemos los últimos 3 que vamos a tocar todos en un solo mensaje. Jacobo, el menor, Simón, el celote, y Judas, el apóstol, con 3 nombres. Bueno, en la historia de la creación, leemos que Dios creó en el principio el sol y la luna, ¿verdad? Como 2 grandes lumbreras, el sol por el día, la luna por la noche. De hecho, esta noche hay un eclipse, ¿verdad? De la luna. El sol para gobernar de día y la luna para gobernar de noche. Y pues algo que me interesa mucho es la astronomía. ¿Hay algún amante de astronomía aquí? Le encanta. Tienes un telescopio y le gusta ver las fotos de las estrellas, la galaxia, los planetas y todo. En Génesis 1:16, después de crear el sol y la luna, y dice, por cierto, como cosa pequeña, hizo también las estrellas. 4 palabras, hemos hablado de eso el otro día, ¿verdad, Raúl? 4 palabras, hizo también las estrellas. Billones y trillones y trillones y trillones y trillones de estrellas. Mira esta foto. Aquí en esta foto, y es recortado, hay aquí más de 10,000 galaxias. Y cada galaxia millones y millones de estrellas. Y Dios dice en su palabra que Dios hizo el sol y la luna. Hizo también las estrellas. Como cosa pequeña, pero es enorme. La creación del Señor es enorme y todo cabe en sus manos. Amén. Y pues, qué eufemismo cuando dice y también las estrellas.
creyó las estrellas como lumbreras menores. Pues hoy vamos a tocar las lumbreras menores en cuanto a los hombres de este grupo. Hemos tocado las lumbreras grandes, pero entre los cuerpos celestes hay lumbreras mayores y menores, y también en ese grupo hombres grandes, más destacados, pero otros que no sabemos mucho. No todos los discípulos compartían el protagonismo de la misma manera, pues todo el mundo sabe quién es Pedro, Jacobo y Juan, y todo el mundo sabe quién es Judas, ¿verdad? Pues había de esos discípulos que eran grandes nombres, o sea, para bueno o para malo, y otros de quienes no sabemos mucho, muy poco. Y quizás los últimos 3 discípulos, las luces menores, lo vamos a llamar, deberían sernos más alentadores, porque que eran estos apóstoles que no habla mucho, pero Dios los usó de igual manera. Esos apóstoles menos conocidos fueron tan importantes como los demás. Cuando Dios elige a 12, elige 12 iguales, siervos del Señor. Y pues de ellos podemos aprender varias lecciones. Y eso es importante porque aquí tenemos mucha gente, y detrás del escenario en cualquier iglesia siempre hay héroes anónimos. Hay los que hacen trabajos, personas que sirven en silencio, sin elogios públicos. Hay los que hacen la limpieza, las mujeres y los hombres que enseñan en la clase y también ayudan en la guardería, haciendo cosas esenciales para la salud y crecimiento de la iglesia, que no están aquí detrás del púlpito, delante de todos, pero están ahí detrás del escenario. Estos son igualmente siervos de Dios. Amén. Y damos gracias a Dios de toda nuestra iglesia que tiene corazón de siervo. Y lo cierto es que la mayoría de los cristianos deben estar dispuestos a servir a Dios de esta manera, anónimamente, sin recibir elogios y alabanzas y reconocimiento, con poco o ningún reconocimiento. Porque no hay muchos focos para los héroes cristianos en este lado de la eternidad. Nuestras recompensas, ¿cuándo las recibiremos? En el cielo, delante del Señor, no aquí. El mundo dice, bueno, estos religiosos no valen para nada. Pero en los ojos de Dios nosotros somos importantes. Amén. Y pues con eso en mente, vamos por la primera estrella menor. Tenemos Jacobo el menor, y el principio que quiero sacar de este hombre es, él nos recuerda que aunque el mundo no nos conozca ni nos reconozca, seguimos siendo importantes para Dios. ¿Hay alguien aquí que Dios no ama? Levanta la mano. No, Dios ama a todos. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno somos importantes porque Dios nos ama. Dios envió a su Hijo a la cruz por nosotros. Y pues Jacobo el menor. Lo único que la Biblia nos dice sobre este discípulo es su nombre. Jacobo, hijo de Alfeo. Ahí en Lucas, que hemos leído aquí en versículo 15, dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. No dice hijo del feo, dice hijo de Alfeo. O sea, algunos somos hijos del feo, pero recuerdo del mensaje anterior que el padre de Mateo también se llamaba Alfeo. Y es posible, no saber con certeza, es posible que Jacobo fuera hermano de Mateo. Los dos eran hijos de Alfeo. No sabemos si es el mismo Alfeo o no. Pero en Marcos 15, 40 se le llama Jacobo el menor. Dice aquí, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, aquí después de la resurrección, madre de María, de Jacobo el menor y de José y Salomé. Este es Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo el menor. Entonces, la palabra griega para menor aquí es micros. ¿Os suena?
microscopio, algo micro, pequeño, que literalmente significa pequeño. Su significado principal es de baja estatura, pero también puede referirse a alguien joven. Jacobo el menor, el joven, el pequeño. Jacobo el menor no es Jacobo el menos. Es el menor, no es el menos, es el menor. Jacobo el menos importante no lo es. Es Jacobo el menor. Pues que el otro Jacobo, el otro no tenía otro apodo, sino Jacobo el pequeño o Jacobo el más joven. Jacobo era probablemente una persona pequeña, joven, tranquila, que permanecía la mayor parte del tiempo en segundo plano. No era uno de los protagonistas, de los elegidos. Y nos recuerda a las personas anónimas mencionadas en ese texto. Vamos a Hebreos capítulo 11. Me encanta Hebreos 11 porque hay una lista de hermanos, hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento. Y pues Dios creía que era digno poner sus nombres aquí en este pasillo de la fe. Hebreos 11. Voy a leer esos versículos 33. 11:33 dice, voy a empezar con 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Esos son los grandes, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Luego las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, no dan sus nombres, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Mira, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Todas esas personas, dice aquí la palabra de Dios, algunos nombres, otros nombres, pero de los cuales, y es versículo 38, lo tengo subrayado en mi Biblia porque me habla corazón, de los cuales el mundo no era digno. No era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Personas que dignos para Dios, pero para el mundo eran despreciados, pero todos importantes. Personas, hombres y mujeres de fe. Entonces, algunos con sus nombres, algunos anónimos. Discípulos como Jacobo el menor. Volvemos a Lucas. Los santos anónimos aquí en Hebreos 11 nos recuerdan que aunque el servicio fiel, paciente y humilde puede pasar desapercibido por los hombres, Dios lo ve. Dios no lo olvida. Dios se da cuenta de todo. Y sabe lo que está pasando en tu corazón, sabe lo que está pasando en tu vida, sabe lo que haces, sabe lo que no haces y sabe todo. Así que aunque el mundo no nos conozca ni nos reconozca, aquí lo pongo otra vez, seguimos siendo importantes para Dios. Amén. Amén. Bueno, este es el primero. Vamos al segundo. Simón el celote. Simón el celote nos recuerda que lo más importante es aquello por lo que somos celosos. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Algunos dirán mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mi coche, mi moto, mis cosas, mis amigos, lo que sea, mi colección de tazos. ¿Qué es lo más importante para ti en este mundo? Si no es Cristo, te equivocas. Amén. Porque si no es Cristo, todo lo demás son ídolos. Cristo es primero. Dios primero, amén, en nuestras vidas. En Lucas 6:15, aquí dice,
Simón el celote. Después Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Y quién? Simón, llamado celote. Celote. ¿Qué quiere decir celote? Simón el cananista. Viene de la palabra en hebrea cana. Cana significa ser celoso. No quiere decir que eres de Caná o eres de cananeo. Eso no se refiere a su nacimiento en Caná ni en esa aldea de Caná donde estuvo la boda de Caná. Dice ser celoso. Simón es celote, es celoso, el apasionado. Otro celote famoso que quizás recuerda, ¿quién fue ahí en la palabra de Dios? Otro celote, Barrabás, lo que la gente pidió delante de Pilato ahí en la crucifixión. No queremos a Jesús, danos Barrabás. Celote también, el hombre ofrecido por Pilato. Y el pueblo eligió a él en vez de al Señor Jesucristo. Qué vergüenza. Y el hecho de que Simón llevara el nombre, el apodo de celote, durante el resto de su vida también puede indicar que tenía un temperamento apasionado y celoso. Tú tienes un temperamento así, aquí tú te emocionas y tienes una pasión, ganas. Algunos pasan de todo. Algunos tienen pasión. ¿Cuál eres tú? Simón el celote tenía esa sangre caliente en sus venas, ¿verdad? Sangre roja. Y era... mira, los celotes eran antiguos terroristas. Piensa en esto mientras trabajo. Los celotes eran antiguos terroristas. Sí, odiaban a los romanos y su objetivo era derrocar la ocupación romana, quitarlos de la tierra prometida. Impulsaron su agenda principalmente mediante el terrorismo, actos de violencia clandestinos. Hicieron todo posible para fastidiar a los romanos, quitar estos dueños de encima de nosotros. Y no son diferentes de los terroristas de nuestro día. Creían que estaban haciendo la obra de Dios, matando a soldados romanos, matando a líderes políticos y a cualquiera que se les opusiera a su agenda. Creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Simón el celote, apasionado. Ahora, cuando Mateo y Marcos mencionan a los 12, mencionan a Simón justo antes de Judas Iscariote. Ahora, eso nos da a entender que tal vez Simón el celote y Judas Iscariote fueron del mismo corazón, de la misma onda, y que Jesús envió a ellos los dos en dos, Judas Iscariote y Simón el celote. ¿Puedes imaginar lo que estaban hablando? Y es posible que ambos se acercaron a Jesús inicialmente por motivos políticos. Judas tenía su agenda, Simón tenía su agenda, lo que él quiso hacer, Judas lo que él quiso hacer. Pero en algún momento Simón se convirtió al Señor como un creyente genuino, mientras que Judas nunca lo hizo realmente. Y esa es la parte triste. Ahora, ¿te acuerdas también de Mateo? ¿Para quién trabajaba Mateo? Los romanos. Ahora tenemos Simón el celote y Mateo. Trabaja para los romanos. En la misma banda. ¿Se llevaron bien? Es interesante considerar que Simón tuvo que asociarse con Mateo, que se encontraba en el lado opuesto del espectro político. En su vida anterior, a lo mejor Simón lo hubiera matado, a Mateo. Mateo, recaudador de impuestos para los romanos, Simón los mataba siempre que podía. Estoy seguro de que en algún momento de su vida pudo y habría matado a Mateo de haber tenido la oportunidad. Y al final, porque ambos amaban
a Jesús terminaron trabajando juntos. Mira cómo Dios cambia el corazón de una persona. Podemos estar de Ecuador, Estados Unidos, y Cuba, y Rumanía, y podemos estar de China, podemos estar de África del Sur, y el Señor nos salva y podemos todos estar juntos. Amén. Árabes, judíos, gentiles, griegos, europeos, ingleses y latinos, españoles, portugueses. Con un corazón nuevo podemos amarnos el uno al otro, terminar trabajando codo a codo por la misma causa, para la gloria de Dios, la extensión de su reino. Amén. La propagación del Evangelio. Cristo puede convertir a un asesino en un hermano. Dios tiene ese poder. Amén. No nos dice la Biblia que Simón era asesino, que mató a nadie, pero sí eran de los celotes. Y este es lo que podemos deducir o pensar. Lo que más importa en la vida no es nuestro celo, sino aquello por lo que sentimos celo. Algunos hombres y mujeres sienten un gran celo por su deporte. ¿Quién de Madrid? Otro de Barça. Real Murcia. Algunos tienen ese celo para su equipo favorito. Sabemos todo el mundo que los Dallas Cowboys son los mejores, pero aunque las pruebas no están ahí. Algunos tienen su celo, sus coches, sus juegos, sus juguetes, pero no hay nada intrínsecamente malo en ninguno de estos, a menos que sea solo por eso que siente celo. La Biblia revela que es posible sentir celo por las razones equivocadas. Celo. Pablo dice que los judíos se equivocaron en su celo religioso. Mira aquí en Romanos capítulo 10. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, celo de Dios, pero ignorantes, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Hay algunos en este mundo que intentan ganar la salvación por sus obras, por ser bueno, por ser buena, por ser religioso. Nadie aquí se salva por venir a esa iglesia. Esa iglesia no salva a nadie. Yo no salvo a nadie. Tus obras no salvan a nadie. Ser bueno, como lo expliqué a Juan Pablo en esta semana, solo Cristo salva. Amén. Todos estamos de acuerdo con esto. Ni la iglesia católica, bautista, pentecostal, los testigos, los mormones, ninguno, los budistas, los judíos, los hindúes, el islam, nada salva. Solo Cristo salva. Y si no tenemos esto claro, vamos a tener problemas. Simón es un ejemplo positivo de cómo Dios transforma los celos fuera del lugar de una persona en algo que tiene un propósito eterno y duradero. Me alegro que no somos lo que éramos. Amén. Antes de conocer a Cristo, éramos, yo no sé el testimonio, pero yo sé cómo era mi corazón antes de conocer a Cristo. Y me alegro que Dios me ha transformado ya más de 40 años he conocido al Señor. Y 45 por ahí, no sé, las matemáticas. No soy muy bueno con la geografía. Bueno, es otro chiste. Y pues, ¿cuántos años soy salvo? 18, 45. 45 vamos a decir. Y pues me alegro que en esos 45 años Dios sigue puliendo, mejorando. El Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cambiando nuestro vocabulario, limpiando nuestras mentes, nuestros corazones, cambiando nuestros amores y nuestros afectos. Necesitamos recordar que lo que nos apasiona es lo más importante. Y esa pasión debería ser Jesucristo y su gloria. Dios primero, amén. Bueno, eso nos lleva al último. Vamos bien de tiempo, ¿verdad?
Y luego el tercero, Judas, el apóstol con 3 nombres. Nos recuerda que lo que sabemos no es tan importante como lo que hacemos. Nos recuerda que lo que sabemos no es tan importante como lo que hacemos. No es tan importante cuánto sabes de la Biblia si no lo pones en práctica. No es tan importante tener tantos versículos. Tú puedes decir todos los 66 libros de la Biblia en orden. Pero si no lo pones en práctica lo que dice la palabra de Dios, ¿qué te vale? ¿De qué aprovechará si un hombre ganare todo el mundo perder su alma? Entonces lo importante es lo que pones en práctica, que seamos no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la obra. Hacedores, el que mira atentamente la perfecta ley y persevera en ella. El último apóstol que examinaremos en nuestro mensaje es Judas. Judas, el nombre de Judas, aquí dice en versículo 15, hemos leído: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Entonces, Judas, hermano de Jacobo. Dice el último apóstol, Judas, que significa, voy a ponerlo aquí en la pantalla para que lo tengas todo a mano. Judas significa Jehová guía. Qué bonito nombre. Ahora, ¿quién va a poner Judas a su hijo? Pues ya está estropeado. Ese nombre ya está estropeado por Iscariote, ¿verdad? Pero qué bonito nombre, Jehová guía. ¿Verdad? Bueno, fue un nombre popular en su tiempo, hasta la traición de Judas Iscariote. Lo arruinó para siempre. y cuando el apóstol Juan menciona a Judas, añade en Juan 14, Judas no Iscariote. Entonces hay 2 Judas, Judas Iscariote y no Iscariote. Y varios discípulos tenían nombres dobles. Pero Judas es un caso raro. En realidad el único que tenía 3 nombres. 3 nombres. ¿Alguien sabe cuáles son los 3 nombres de Judas? Bueno, lo voy a poner aquí en la pantalla. Mateo se refiere a él como Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, Tadeo, que significa niño de pecho, y evoca la imagen de niño de mamá. Entonces, también Lebeo significa niño de corazón. O sea, tenemos Judas, Tadeo, Lebeo. Entonces, elige cómo quieres llamarle. Entonces los 3 valen. Y pues a considerar los 3 nombres en conjunto, nos da la idea de que es uno de los discípulos más jóvenes, más joven de los 12, junto con Juan. Juan también era joven, que vivió hasta tantos años. Pero parece que este Judas Tadeo Lebeo fue también uno de los más jóvenes, y que los demás lo miraban con un cariño que se reflejaba en los apodos que se le añadieron a él, a Judas. Entonces, el Nuevo Testamento solo registra un relato, un incidente relacionado con Judas Lebeo Tadeo, que se encuentra. Mira en Juan 14, si quieres buscar conmigo Juan 14, en versículo 19. En ese texto Jesús está hablando en la última noche antes de la crucifixión. Está enseñando que pronto dejaría a sus discípulos para regresar, para estar con su Padre, el Padre Celestial. Pero está intentando tranquilizar a sus discípulos: paz a vosotros, asegurarles que no los dejará huérfanos, que también va a mandar un Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo de verdad, que no los dejará como huérfanos, sino va a mandar otro Consolador, el Espíritu Santo. Y dice aquí en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué bonito. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y el Señor Jesucristo está vivo? Sí, amén. El Señor está vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mira el versículo 21. El que tiene mis mandamientos
y los oye. Y los oye, ¿verdad? No dice los oye. Y los guarda. Ese es el que me ama. No importa cuánto sabes de la palabra de Dios, cuánto lo cumples. Amén. Obedece la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Tú dices, yo amo a Dios, pero voy a seguir con ese pecado. Yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia. Yo amo a Dios, pero no quiero leer la Biblia. Yo amo a Dios, pero no voy a testificar. Amo a Dios con mucha fe. Oh, no hay nadie en el mundo que tenga fe como yo, pero no tengo tiempo para orar. Y estás equivocado, estás engañándote. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama también será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces aquí viene, y le dijo Judas, ¿ok? No el Iscariote, por si acaso. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pues cabe destacar aquí, igual como Tomás y Felipe, antes de él, no sabemos qué camino, Señor, muéstranos tu costado. Y pues comenzó su pregunta dirigiéndose a Judas, dirigiéndose a Jesús como Señor. Dice aquí, Señor. Amén, Señor. Su pregunta se basaba en el hecho de que no podía entender por qué Jesús se manifestaba principalmente a través de este grupo de discípulos tan diferentes y no al mundo. Y la respuesta de Jesús se encuentra en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Ahora lo dice de forma negativa, pero dice la misma cosa. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús no responde a la pregunta, pero repite lo que quiere decir. El que me ama, mi palabra guardará. Y así es como se manifiesta y me manifestaré a él, porque se manifiesta a través de nosotros. Dios se manifiesta a nosotros cuando cumplimos su palabra, y eso se ve en nuestras vidas y en nuestro testimonio. Y dice versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. ¿En cuál banda estás, hermano, amigo? ¿En cuál banda estás? Jesús no responde a la pregunta directamente como posiblemente quería, pero señala que el amor y la obediencia son todo lo que necesitamos saber. Dios no ha revelado todo en su palabra, pero ha revelado todo lo que necesitamos para la piedad y la vida. Entonces, quien ama de verdad a Jesús cumplirá su palabra. Mi pregunta esta mañana, ¿amamos a Dios? Amamos a Dios. Guardamos su palabra. ¿Sí o no? La pregunta de Judas nos recuerda que hay muchas cosas sobre las dificultades de vivir para Jesús que desconocemos y no podemos conocer. Pero eso no es importante. Lo más importante es que amemos a Cristo y cumplamos su palabra. Amén. Entonces, este último apóstol Judas nos recuerda que lo que sabemos no es tan importante como lo que hacemos. Entonces, quiero concluir el mensaje con un par de recordatorios extraídos de la vida de los apóstoles, de esas luces menores. Y primero, aunque estos discípulos no son muy conocidos, fueron fieles. Fieles. Incluso hombres tan desconocidos como Jacobo el Menor. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado en Jacobo el Menor esta semana? Simón el Celote, Judas Tadeo, Leveo, contribuyeron a transformar el mundo para Cristo. Eran uno de los 12. Y Dios los usó grandemente. Fueron todos martirizados por la fe. Fueron predicadores al extranjero, llevando el evangelio de Cristo a los lugares más allá. Y nosotros somos el producto, el resultado, fruto de sus obras.
Entonces, aunque no fueron muy conocidos, fueron fieles. ¿Nosotros somos fieles? Somos fieles. Número 2, otro punto. Aunque pasaron desapercibidos, hicieron todo lo posible por Jesús. Algunas de las obras más grandes y sacrificadas por el reino de Dios las realizan personas cuyos nombres se desconocen. Personas que no conocemos sus nombres. Y creo que algunas de las mayores recompensas del cielo llegarán a personas completamente desconocidas por nosotros. Y quiero terminar con esta ilustración. Un predicador anciano fue reprendido, un pastor reprendido por uno de sus diáconos. Cuidado, Diego y Ramón. Un pastor fue reprendido por uno de sus diáconos un domingo por la mañana, antes del servicio. Pastor, dijo el hombre, algo debe estar mal con su predicación y su trabajo. Solo se ha añadido una persona a la iglesia en todo el año. Y es solo un niño. El ministro escuchó con los ojos humedecidos y su delgada mano temblorosa. Lo siento todo, lo sé. Respondió, pero Dios sabe que he tratado de cumplir con mi deber, ser fiel. Y ese día el corazón del ministro estaba apesadumbrado mientras estaba de pie ante su rebaño. Y al terminar el mensaje sintió una fuerte inclinación a renunciar al trabajo. Después de que todos se hubieran ido, un niño se le acercó y le preguntó, ¿cree usted, señor pastor, que si me esforzara para estudiar podré llegar a ser predicador, tal vez misionero? Y de nuevo los ojos del ministro se llenaron de lágrimas. Esto me alivia el dolor, dijo. Gracias, joven. Robert, ahora veo la mano divina. Que Dios te bendiga, hijo mío. Sí, creo que llegarás a ser predicador, Robert. Y muchos años después, un misionero anciano regresó a Londres desde África y su nombre se pronunció con reverencia. Los nobles lo invitaron a sus hogares. Había añadido muchas almas a la iglesia de Jesucristo, llegando incluso a algunos de los jefes más salvajes de África. Y su nombre era Robert Moffat. El mismo Robert que años antes había hablado con el pastor aquella mañana de domingo en su antigua iglesia escocesa. Robert Moffat, que cambió el destino de muchos países de África, gracias a la gracia de Dios y la fidelidad de un pastor. Señor, ayúdanos a ser fieles. Luego, danos la gracia de dejar los resultados en tus manos. Cristianos, esta mañana, buenas lecciones hemos aprendido de esos 3 y de esos 12 para ayudarnos a cambiar el mundo. Pero también quiero terminar hablando a los que tal vez no son creyentes, los amigos aquí sin Cristo. No importa tu lugar, posición o estatus en el mundo, sigues siendo importante a Dios. Jesús dio su vida para salvarte. ¿Qué más pudo haber hecho? Y no importa cuánto sepas si no conoces a Jesucristo. ¿Es Jesucristo tu pasión, tu Salvador, tu vida? Si no eres un creyente, la respuesta es no, porque no has puesto a Dios primero en tu vida. Pídele a Dios que abra tu mente y corazón para recibirle hoy. No importa qué haces, si no lo haces para agradar a Dios. Si vives tu vida para ti mismo, tu destino no es el cielo, sino un lugar preparado para Satanás y sus demonios. Y no querrás ir ahí. Algunos se burlan del infierno. Vamos a pasar la bomba ahí. No. Cuando los que están allí dicen, tráeme una gota de agua, por favor, para refrescar mi lengua, que estoy atormentado en esas llamas. No querrás ir ahí. Y pues mientras tanto, la gracia de Dios está disponible para ti. Hoy, amigo, Dios te espera con los brazos abiertos para recibirte si solamente te humillas, te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo.
Vamos a ponernos de pie, por favor, con los ojos cerrados. La Biblia dice...